Gracias Silvia por la presentación. Muchas gracias Sapsa por la nueva invitación. Bienvenidos los que están presentes y los que vean después en línea. También bienvenidos. Muchas gracias. Cuidar la relación sin descuidarte a ti. ¿Ah? ¿Qué tema interesante para hoy día? Porque como digo, a veces temas del corazón pueden ser bastante importantes, ¿ya? Y hay que saber realmente algunas cosas para que nos podamos relacionar mejor en pareja y podamos cuidar mejor la relación. Empecemos. Hay un falso dilema entre amar y cuidarse, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, si me cuido demasiado, soy egoísta. Hay personas que piensan que pensar en uno mismo ya en una misma, puede ser sinónimo de egoísmo y piensan que estar en pareja es simplemente dar todo de sí y no pensar en uno. Eso no es correcto. Otra de las cosas, el amor lo puede, todo lo puede, el amor lo puede todo. ¿Eso es en un ambiente ideal o es algo bastante utópico? No necesariamente puede suceder así, no necesariamente el amor lo puede todo realmente. No hubieran tantas dificultades. Hay cosas que tenemos, y esto no es parte de pareja en sí ahorita, como cuidarla, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hay que saber diferenciar entre amor, enamoramiento, apego. El amor no necesariamente es algo irracional, también tiene un factor racional. Y el saber delimitar cuándo es que una pareja es para uno, para una, es importante también. No todo lo puede el amor, ¿eh? Otra de las cosas que a veces se escuchan, ¿no? En una relación sana hay que ceder siempre. No, si es solamente la misma persona la que cede. Hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos y sí, a veces tenemos que ceder cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hay cosas que pueden ser a veces irrelevantes y bueno, si la otra persona es feliz, ¿no? Que se pongan las cosas en tal lugar en vez de otro y no me causa problema, listo. Pero si cedemos en cosas que son realmente estructurales, que son de nuestros valores, que son de nuestra ser, entonces ahí sí podemos tener dificultades. Otra de las cosas también, hay una confusión entre amor, sacrificio y abandono personal. El estar enamorado o estar enamorada no quiere decir que uno se va a abandonar, no quiere decir que es el sacrificio eterno. Hay que reconocer también que hay diferencias entre el amor de pareja y el amor a los hijos. Es distinto, ¿no? Entonces, una pareja es eso, son dos. Son dos personas que se tienen que complementar, pero no quiere decir que se tengan que anular, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estas creencias con las que a veces hemos crecido o lo vemos, no sé, yo no suelo ver mucha televisión, en realidad no veo televisión, así que mentiría un poco si les digo que he visto algo último, ¿no? Pero recuerdo yo más joven, cuando era chica, que había muchas novelas, que supongo que de haber todavía, que todavía hay gente que la ve, ¿no? Donde todo es como que muy idílico o siempre hay alguien extremadamente sacrificado, sea él o ella, pero un sacrificio enorme, ¿no? Y eso en realidad nos va generando a veces patrones o lo que hemos vivido de la familia en la que vivimos, tal vez vimos también un sacrificio extremo. Y las personas a veces o copiamos o rechazamos el modelo. Si estamos copiando, si estamos pensando en esas frases que acabamos de ver, ¿no? Que el amor todo lo puede, etcétera, existe realmente un costo bastante grande, un costo emocional, porque se vuelven en realidad creencias, creencias que no tienen una base sólida. ¿Qué pasa si siempre creemos eso, escuchamos eso o pensamos que debe ser así? Hacemos del sacrificio nuestro día a día. No sé, he visto personas, a veces he visto casos, ¿no? En X lugares o algo que, no sé, tal vez la mamá le da el plato más grande o la presa más grande, pongamos al papá, ¿no? Al esposo. Eso no está bien, ¿no? Ese es un sacrificio que no aplica. Inclusive, en casos así, no es que uno le tenga que dar todo a los hijos. Si hay, por ejemplo, pongámonos en el caso que solamente hay una presa, hay solo un bistec y hay dos niños y la mamá, o los niños y el papá, algo se tiene que dividir. Sinceramente le daría un poquito más a los niños, porque es una cuestión ya de mamá, ¿no? Va a pasar. Pero ellas igualito también tendrían que recibir. ¿Saben por qué? Porque les estamos enseñando a que una o a que uno tiene realmente necesidades, que es un ser humano que también puede sentir lo mismo que ellos. Y les estamos enseñando para que después también sean empáticos con nosotros. Si nosotros hacemos del sacrificio nuestro día a día, pues en realidad siempre va a ser un desequilibrio y no va a haber realmente una relación sana.
se vuelve medio simbiótico. Puede haber una adaptación excesiva y pierdes tu identidad en este proceso. A veces no han escuchado o no han visto, por ejemplo, cuando una persona, sea hombre o mujer, ¿no? Es indistinto en realidad. De pronto está en pareja y decimos, ya no lo vemos, ya no la vemos. Teníamos tales costumbres y ya no las está haciendo. ¿Por qué? Esa es una adaptación excesiva. También existe un desgaste muy silencioso, porque en realidad al inicio, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, sobre todo donde todo es más bonito, pues entonces no nos damos cuenta y que se va normalizando todo esto, pero al final nos agotamos emocionalmente. Y lo triste es que después muchos no se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta y dicen, pero ¿qué he estado haciendo? Y a veces es difícil volver a recuperar esta individualidad. Si nosotros queremos tener una relación sana, sólida, duradera, debemos también de cuidarla. Y parte de cuidarla es cuidarse uno mismo, cuidarse una misma. Eso es importantísimo, no lo podemos dejar. Pero ahora hay dos conceptos claves que me gustaría tratar con ustedes. ¿Qué entendemos por cuidado en la vida en pareja? Por autocuidado. Entendemos, por ejemplo, no sé, eso sí lo vi en una película. Papás habían decidido tener un hijo ya mayores entre o sea, ya bastante adultos, ¿no? Es digamos que 45, 50 años por ahí. Entonces habían tenido que tener inseminación artificial porque no había salido fácilmente embarazada la señora. Pero cuando lo tuvieron se sintieron agobiados y de pronto llegaban muy tarde a la casa y se quedaba mucho tiempo solo. Y la respuesta era, tengo que trabajar y después tengo que pensar en mí, tengo que relajarme, tengo que distraerme. Pero no necesariamente estaban siendo ambos consecuentes con que también ellos habían decidido tener un bebé y tenían que darle el espacio. Espero dejarme entender. El autocuidado no quiere decir que vamos a ponernos al 100% en todo y vamos a convertirnos en unos pequeños egoístas, sino que tenemos que dar tiempos, tenemos que ir mucho más allá en realidad de tiempos libres o de hobbies. No, sí tenemos que darlo. Por ejemplo, no sé, si alguien tiene un hobby que lo comparte en pareja, genial si lo pueden hacer juntos. Pero si el hobby no es realmente del 100% agrado de la otra persona, no necesariamente tiene que compartir todo el tiempo. Pero el que sí tiene ese hobby, sí tiene derecho a hacerlo siempre, ¿sí? Tengamos esto en cuenta. Siempre tenemos que tener nuestros espacios, las salidas con las amigas, las salidas con los amigos, cosas por el estilo, los tenemos que tener. Tenemos que tener tiempo para descansar, para coleccionar cosas, no sé, lo que nos guste, pero tenemos que autocuidarnos más allá. Y eso tiene que ver más de esto superficial, sino emocionalmente. Y para cuidarnos emocionalmente, tenemos que establecer también algunos límites claros o tener claro qué esperamos de la otra persona. Yo sé, porque a veces cuando converso estos temas me dicen, sí, pero parece muy lógico todo lo que me dices, pero es difícil hacerlo, ¿no? ¿Cómo le voy a plantear esto? ¿Cómo voy a plantear lo otro? Yo lo sé, es difícil a veces, ¿no? Porque, como siempre digo, es más fácil hablarlo que hacerlo. Porque cuando uno está metido en la relación, cuando estás metidos en la relación, pues es más difícil. Por eso es que tenemos que adelantarnos y desde un principio tener las cosas claras. Eso es amor adulto, tener las cosas claras desde un inicio, ¿no? Que nos permita siempre tener nuestro espacio, respetarnos a uno mismo. Así, si desde el inicio empezamos, podemos mantener el autocuidado siempre de forma mucho más fácil. Otra de las cosas que es un concepto que quería tratar con ustedes tiene que ver con la responsabilidad personal. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, si nosotros no nos valoramos, si nosotros no nos decimos siempre lo orgullosas y orgullosos que estamos de ser como somos, de lo que somos, de las cosas que logramos en el día a día, no sé, de sentirnos bien cuando nos miramos al espejo y decir, oye, estoy contenta, estoy contento con lo que veo. Si no estamos tranquilos, estamos emocionalmente bien, pues no necesariamente vamos a poder apoyar al otro. Y eso sí es importante. La pareja se apoya, porque para eso se vive en pareja. No siempre vamos a estar súper bien, no siempre ninguno de los dos va a tener alguna dificultad. Tantas cosas que pueden pasar, desde una enfermedad hasta dificultades con los papás si es que ya están mayores, o pérdida del trabajo, u otros aspectos que nos pueden pasar. La pareja está también para apoyarse mutuamente. Para eso es vivir en pareja. Por lo tanto, si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar al otro. Pero también tener cuidado, ¿ya?
que a veces se establecen relaciones en las que una siempre o uno siempre tiene que estar mucho más fuerte, mucho más sólido emocionalmente y es una carga muy fuerte porque siempre tiene que estar ayudando al otro. ¿Cómo se ha establecido la relación? Que no es una relación a la par, ¿no? Sino hay una relación casi de dependencia. Tengamos en cuenta que sí hay ayuda mutua siempre. Para eso se es pareja, uno confía en su pareja. Para que esta ayuda esté, para el apoyo que siempre esté, tenemos que estar bien emocionalmente. Pero si la constante es que la vida entera estamos apoyando a alguien, entonces hay algo que podría ser que estemos haciendo mal también. Estamos generando una relación que no es de paridad y en determinado momento cobra factura. También me gustaría tratar con ustedes sobre autocuidado versus lo que es el individualismo porque en realidad, como les dije al inicio, ¿no? A veces se cree que porque tú quieres hacer tus cosas, quieres dedicarte, cuidarte de diversas formas, quieres seguir estudiando, estás siendo demasiado egoísta, demasiado individualista. No necesariamente es así, no es así. Si nosotros dejamos de lado absolutamente todo solamente para estar con una misma, etcétera, pues entonces a lo mejor sí es egoísmo, ¿no? Algo no se puede estar pasando. ¿Cuándo podría pasar eso? Por ejemplo, no sé, vivo en pareja, tengo familia y de pronto de lunes a viernes trabajo mucho porque a veces uno tiene que trabajar muchísimo y las noches obviamente estoy cansada, doy un espacio de tiempo y sábado domingo me voy de paseo sola. ¿Cómo les pasa eso? Realmente sería egoísta, ¿no es cierto? Un poco ya individualista, mejor dicho. Pero no es individualismo cuando nos damos nuestros espacios. Y cuando les enseñamos también a las que son mamás, a los que son papás, a que los mamá y papá también tienen derecho a tener sus espacios. Los que tienen hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas fiestitas tienen que llevarlos al año? ¿Cuántas cosas hacen por ellos? Creo que remarco un poquitito este punto porque acuérdense que si bien esta no es una charla de padres, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. En la medida que nosotros tratemos a los chicos nos tratarán y nos comprenderán. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Autocuidado versus individualismo. Una cosa es importante, tener autonomía emocional. ¿Y eso qué quiere decir? Mantener nuestra identidad. No necesariamente el mantener la identidad puede ser desconectarte emocionalmente. Eso no. Pero mantener la identidad tiene que ver en lo que tú eres como persona y que no necesariamente tienes que dejar de hacer, creer, ¿no? O esperar simplemente porque la otra persona no lo comparte. Últimamente no lo he visto, ¿no? Pero cuando era más joven, obviamente he visto varios casos. Y les voy a contar algo que tiene que ver un poco con machismo. En realidad, me acuerdo de una persona que su pareja no quería que se pinte los labios de color fuerte, pero a ella le encantaba pintarse los labios y dejó de hacerlo. Puede ser algo súper transaccional, súper básico. Dicen uno que es sencillo, si no le gusta. No, eso es respeto. Eso es respeto. Si le gusta maquillarse con los labios más oscuros, es respeto. Decir, aunque no me agrade, lo voy a hacer. O si no, por ejemplo, ¿no? Que él salía siempre con sus amigos, con el famoso club de Toby en tal fecha, tal día, no sé, esto que estoy haciendo memoria. Y porque ya no le gusta, no le gustaban sus amigos, entonces ya no podía ir, podía, cuando realmente era un espacio que disfrutaba, amigos desde el colegio. Espero dejarme entender con estos ejemplos, ¿sí? Tenemos que mantener nuestra identidad, lo que somos, ¿no? Si a mí me gusta leer, pero a él no le gusta leer, bueno, a lo mejor puede estar viendo una película mientras yo estoy leyendo. La idea no es perdernos, la idea no es dejar de ser lo que somos. Eso no nos desconecta, porque tenemos que generar espacios, ¿ya? Para mantener realmente también la pareja. No todo es, cada uno va a hacer lo suyo, claro que no, pero sí tenemos que tener siempre el espacio. El objetivo es que no te pierdas, que se mantenga el vínculo, que sigan saliendo juntos, por ejemplo. Yo puedo salir una vez a la semana, tal vez con mis amigas, pero tal fecha, tal día, bueno, todos los días pasarla con la pareja, pero tal fecha salir siempre una vez a la semana juntos, disfrutar espacios de solamente pareja, ¿no? Que vayan alimentando también la relación, siempre conversar, dar espacio para conversar, porque en realidad el tiempo va a pasar y el amor va a mutar, ¿no? El amor muta de muchas formas. Y cuando ya somos extremadamente mayores, estamos hablando, no tercera edad, cuarta edad, por ejemplo, ya, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que seamos realmente felices, por así decirlo? Las conversaciones.
la complicidad, el realmente recordar ciertas cosas. Entonces, hay que mantener el individualismo, pero sin perder esa conexión que sí se va a cultivar. Yo lo que digo siempre es, y se lo voy a decir y lo repito, es aprendamos a hablarnos, a comunicarnos, a decir lo que sentimos, a establecer lazos realmente de comunicación, que eso va a hacer que siempre la vida sea mucho más sencilla. Acuérdense que si nosotros nos queremos a uno mismo, sabemos querernos, sabemos darnos nuestro espacio, entonces vamos a poder querer al otro o a la otra, ¿sí? A la otra persona. Eso es madurez emocional. ¿Qué pasa entonces si no nos estamos autocuidando, si no nos estamos dando el espacio necesario, si no pensamos en nosotros? Bueno, pues la relación puede empezar a costar más de lo que nutre, como dice el título de esta lámina, ¿no? Ya la relación no es tan idílica, aunque siempre digo que no todo puede ser idílico. Tenemos momentos idílicos, tenemos momentos maravillosos, pero también una relación también tiene momentos en los cuales hay dificultades, ¿ok? Pero ¿qué pasa si alguien no se cuida como debería y da demasiado, en realidad, al punto de olvidarse? Postergar necesidades propias, por ejemplo, ¿no? Priorizando al otro siempre, eso no es sano. No es nada sano porque esa otra persona entiende que se lo merece todo, ¿no? Y que no tiene que hacer nada por la pareja. Acuérdense que es de dos. A veces empiezan a salir cosas como culpa por pedir espacio o, ay, no sé, no voy a coordinar nada hasta que no consulte con la pareja. En realidad, si no paso tiempo con esta persona, con la pareja, entonces a lo mejor se va a sentir mal, está traicionado, porque yo todo debería estar los 7 días de la semana, 24/7, etcétera. No, no es así. No, no debería ser así porque no es sano al futuro, te va a costar mucho. Dar vueltas alrededor del otro, depender del estado emocional, por ejemplo, también puede ser muy costoso. Y definitivamente se puede haber algo que se llama cansancio relacional. Persistentemente se está agotado. Causas en realidad de separaciones puede ser esto, ¿no? Puede ser esto porque hay un cansancio emocional, un cansancio relacional. Hacemos que la otra persona piense que siempre nos vamos a postergar y esto les pasa a hombres y mujeres de forma indistinta. Enseñamos eso. Entonces, si enseñamos eso, ¿qué vamos a recibir? Que aprendió la otra persona que nosotros no necesitamos. Entonces, eso genera cansancio. Y curiosamente, inclusive el que es más protegido de la relación también se cansa. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Cuáles son esos desequilibrios que en realidad a veces podemos tener? Que puede haber generar en una dinámica en la cual no hay mucho autocuidado. Por ejemplo, uno se preocupa más que el otro, siempre está pensando en todo. Ahora, me van a decir que, ay no, pero es que las mujeres tenemos más amplitud. A veces sí, sí, claro, podemos hacer más cosas al mismo tiempo, tenemos otra forma de pensar, por algo somos complementarios, pero estamos hablando de preocupación de prácticamente anularnos y preocuparnos en exceso. Otro de los puntos puede ser roles muy rígidos, este es mi rol, este es tu rol, cuando podemos intercambiar en determinado momento. Podemos realmente, temas de padres, por ejemplo, cambiar roles o temas de trabajo. No necesariamente siempre tenemos que ser exactamente igual o tenemos que regirnos un patrón. Esto te toca porque eres tú, esto te toca porque soy yo. Evasión de conflictos también. A veces las personas no, por no generar un conflicto o por no pelear, por no discutir, es lo que se escucha, mejor no digo nada, mejor siempre, ay, voy a tener todo exacto como debe ser, como debe ser, ¿no? Como quiere la otra persona. Entonces ya no va a haber ninguna discusión. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque en realidad las parejas también discuten. No es personal, no es que uno le tenga cólera. Es que a veces, porque las discusiones siempre van a haber. Diferente, recordemos, discutir de pelear, ¿no? La discusión es algo sano. No siempre vamos a estar de acuerdo. Y eso pasa no solamente en relaciones de pareja, a veces pasa en relaciones de amistad, sobre todo, ¿saben cuándo? Que esto les digo, no tiene que ver con pareja, pero pasa mucho en relaciones de trabajo, ¿no? A veces hay discusiones y una de las personas se lo toma muy a pecho y piensan que es algo personal, cuando no es nada personal. Uno discute, pero tiene que tener una base y después puedes seguir conversando de otras cosas y le puedes seguir cayendo maravillosamente bien a esa persona. Igual pasa en las parejas. Te puedo querer muchísimo, pero no siempre voy a estar de acuerdo con las cosas que tú creas, piensas o digas. No es que tengamos que huir de una discusión sana, es un ping-pong, intercambio de ideas que generen un acuerdo.
obviamente, porque siempre tratemos de tratar de generar un acuerdo. Si nosotros nos acostumbramos a recibir sin reciprocidad, entonces lo que vamos a hacer en realidad es que nos vamos a desgastar. Y vamos a crear una dinámica en la cual no va a haber salud emocional. Y créanme que en determinado momento pasará factura. Y ese pasar factura quiere decir en un desgaste enorme que realmente no va a funcionar. ¿Cómo se va a presentar este desgaste? Es que va a haber probablemente va a haber un distanciamiento muy progresivo. Y eso duele. Eso es decepcionante, desilusionante, cuando lo podríamos haber evitado. Recuerden que cuando uno se descuida de sí mismo y de sí misma, se descuida también la relación. Tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que querernos y aceptarnos y valorarnos y darnos nuestro espacio siempre, autocuidarnos, porque de esa forma vamos a saber cuidar al otro, vamos a saber quererlo, ¿ya? La otra persona, y establecer una relación que sea recíproca y con salud. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para cuidar este vínculo sin perdernos, poner límites que sean claros, que es difícil. Yo sé que es difícil, sobre todo para algunas personas. Para algunas para otras no es no es nada difícil, pero para algunas sí. Medianamente hasta la hora que se les son sumamente complicados, pero hay que poner límites, es decir, las personas van a llegar hasta donde uno lo permita, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ya se pasa eso? Excepto que sea un caso, no sé, pues medio psicopático, que diga, "Ay, la voy a fastidiar, lo voy a fastidiar, voy a hacer esto, voy a hacer otro adrede", que es poco probable. En realidad pasa porque la persona no se da cuenta, no se da cuenta que está avanzando más. No se da cuenta que está siendo hasta cierto punto invasivo o invasiva. Y no se da cuenta porque no le dijimos, porque no establecimos el límite desde un inicio. Entonces, una de las cosas de poner límites es importante decir que yo no puedo hacer, ¿no? Que no voy a aceptar, qué es negociable y qué no es negociable para mí. Vamos a tocar un tema álgido, el tema religión. Digamos que son pareja, obviamente. Una de las personas es religiosa y la otra persona no. La persona religiosa tiene que obligarlo a ir, no sé, a misa o al templo, dependiendo de la religión que tenga, porque tiene que hacerlo. No necesariamente, porque a esa persona si lo obligan se va a va a tener más rechazo. Pero si la persona que no es religiosa, a la pareja le dice, ya deja de ir a tu iglesia, ya deja de esto, lo otro, también le va a generar, tiene derecho a hacerlo porque cada uno tiene derecho a tener sus creencias, cada uno tiene derecho a tener su propia fe o no tenerla. Eso es madurez y uno quiere a la persona tal y como es, ¿no? Con las creencias que pueda tener, siempre y cuando no impacten en el tema de valores, porque ese es otro punto importante en el cual no necesariamente tiene que ver específicamente con autocuidado, pero que tiene que ver con por qué las parejas no necesariamente, valga la redundancia, van a funcionar. Porque cuando estamos con el enamoramiento o hemos generado apego, no estamos dando cuenta que estamos chocando con valores que ya tenemos de vida. Y si chocamos en valores, en algún momento también va a pasar que no va a funcionar, porque es algo intrínseco y está ahí. Eso va a ser importante que lo tengamos en cuenta. También tenemos que pensar en ello. Tenemos que decir lo que sentimos sin atacar. Eso es poner un límite. Expresar necesidades de forma clara, de forma respetuosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros decimos, tú siempre con tus cosas, tú siempre que me dices esto, me dices lo otro, o tú eres de esta forma? Es muy diferente a que decirlo, cuando tú me dices esto, yo me siento de esta forma. Cuando tú haces esto, cuando no siento que no me estás respetando y te pido que no lo hagas. Vemos la diferencia. Es cierto también que cuando hay una discusión, por ejemplo, sí pueden salir, somos seres humanos, decirme, ya empiezas con cosas, no sé, somos seres humanos, va a pasar, puede pasar, pero siempre tenemos que estar alerta en cómo decimos las cosas. Y si hay una discusión en que tenemos que ser prudentes porque si no viene algo que se llama escalada simétrica. Uno dice una cosa, otra, y se va elevando y es ahí donde hay el problema, ¿no? Entonces, enfocarnos claramente, con respeto. Yo me siento de esta forma. Diferenciar también en que acompañar no es hacerse cargo. Uno puede apoyar, puede asumir o apoyar muchísimo a la otra persona las responsabilidades, pero no puede suplirlas.
porque no se convierte en algo sano. Por ejemplo, mamá o papá están enfermos de uno de las parejas, pero a la persona le cuesta mucho atender, le cuesta mucho estar con su papá o su mamá, porque en realidad le da pena. La pareja está para ayudar. De hecho, también, ¿no? Puede ir, estar tiempo con los suegros, etcétera. Pero eso no quiere decir que se va a encargar al 100%. No es que no quiera ayudar, no es que no los quiera, es que le está quitando la responsabilidad a la otra persona y está mal en varios aspectos. Espero estar dejándome entender. Otro de los puntos importantes es, yo cuido mi vínculo cuando realmente establezco mis propios límites emocionales y los respeto y respeto los tuyos. ¿Cuáles son esos vínculos emocionales? ¿A qué respeto me refiero? Por ejemplo, a las relaciones con otras personas que podamos tener que sean importantes. Un ejemplo creo que muy claro. Si tengo solo una hermana o es mi hermana con la que me llevo súper bien y quiero darle espacio, que siempre quiero estar conmigo, quiero hablar más de una vez al día, está bien. Si alguien me puede decir, no, ya que tanto estás con tu hermana, esto y lo otro, no, no, tienes que estar conmigo, ahí está mal si les hacemos caso. En realidad, límite, eso es importante. En teoría, deberíamos de hacerlo antes de que seamos una pareja sólida, pero sé que a veces puede ser difícil. Existen varios mitos también sobre los límites, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos es poner límites genera conflicto. No, no genera conflicto, genera claridad, genera respeto. Otro, si te pongo límites, entonces porque he dejado de amarte. No, no es eso. Te amo, pero me amo a mí también. Y tengo que autocuidarme. Si yo estoy bien, tú estás bien. Otro, las parejas sanas no necesitan límites. No, señores y señoras, no es así. Toda relación humana necesita límites, que realmente tenemos que tener esa claridad. Si nosotros tenemos claridad en la relación, vamos a evitar resentimientos, vamos a evitar en realidad que perdamos individualidad, se va a fortalecer el vínculo en realidad. Aquí, como dice en una parte, no, los límites no alejan, sino ordenan la relación, es cierto. Y los límites jamás van a alejar, van a estar orientados a ordenar. ¿Cómo podemos seguir con esto del autocuidado emocional? Primero, tenemos que tener una escucha interna. ¿Y eso qué quiere decir? Escucharnos a nosotras, a nosotros, escucharnos internamente y decir, es válido lo que estoy sintiendo, cómo me siento en este momento. Tenemos que validar nuestras emociones porque las emociones son importantes y siempre van a brotar y tenemos que aprender a reconocerlas y también, insisto, validarlas. No quiere decir que al validarlas, las emociones vamos a hacer cosas indebidas o algo así, mi emoción, estoy molesta ahora, valido que voy a gritar o voy a hacer algo, no necesariamente, valido mi emoción. ¿No? Y con eso voy a regular qué es lo que voy a hacer. Otra de las cosas es la comunicación consciente. Quiere decir hablar desde el yo y no desde una acusación. Elegir momentos adecuados para conversar. Y en la comunicación consciente, creo que voy a sacar el ejemplo que estaba diciendo. Cuando nosotros estamos en una relación de pareja, en todas las relaciones humanas, hay momentos en que nos vamos a sentir de cierta forma. Y si esta sensación, esta emoción no es muy placentera, pues tenemos que decirlas, pero tenemos que decirlas con claridad, desde uno mismo, desde cómo me siento. Y vuelvo al ejemplo que les di. Cuando me dices o cuando me hablas de esta forma, yo me siento, no sé, me siento descuidada, me siento minimizada. Cuando tú no me preguntas tal sobre qué vas a hacer, no sé si vas a votar algo que sea mío, yo me siento irrespetado, irrespetada. Esa comunicación es importante y lo importante es decir las cosas claras y desde adentro, cómo nos sentimos nosotras. Otro de los puntos importantes del autocuidado es no reaccionar desde el cansancio. Entender que no todo se va a resolver en el momento. Y a veces es mejor dar como pausas, dar tiempos. Es decir, quizás estoy teniendo un problema en la cabeza y no lo puedo conversar en este momento, pero sí lo puedo mencionar. O si la otra pareja está hablándolo, decirle, oye, necesito un tiempo para pensarlo y para que podamos conversar. Como cuando en algún momento estamos molestos o molestas, que podemos reaccionar. Y es muy válido. Por ejemplo, decir, oye, estoy tan molesta que en este momento no deseo hablar contigo porque en realidad no quiero meter la pata. No te quiero tratar mal. Dame 10 minutos, dame media hora, por favor. Y claro, en el momento quizás la otra persona no lo entienda,
pero después se acostumbra, porque también puede hacer lo mismo con uno, con una. Es esa comunicación, esa regulación lo que va a hacer que nos cuidemos y que la pareja sea mucho más estable. No temer a los tiempos que nos podamos dar, ¿no? Tiempo, no estoy hablando de días, ¿no? El espacio que necesitamos para poder enfrentar algo. ¿Cómo podemos siempre estar conscientes de la reparación emocional? Elementos claves de la reparación. Pedir disculpas. Esto es importante. ¿Saben que cuando estaba trabajando el tema o sea, el tema que íbamos a ver hoy día, me acordé mucho de una película de hace mucho, mucho tiempo, que era en blanco y negro. Yo la vi, creo que coloreada en televisión hace muchos años. Pero cuando está muriendo le dice, amor es nunca tener que pedir perdón. Y eso estuvo un montón de tiempo, me acuerdo. Y ese creo que muchas personas piensan que es así y no es así. Tenemos que pedir disculpas. Si nos equivocamos, pedimos disculpas. Si hemos causado daño sin darnos cuenta, pedimos disculpas. No deseé hacerlo, no fue mi intención. Lamento si sucedió, porque obviamente lo estamos lamentando. Tenemos que decir las cosas claras, pero sí tenemos que pedir disculpas. Ambas, eso es ser pareja, reconocer errores y también asumir responsabilidades. Pero hay diferencia entre asumir responsabilidad y asumir una culpa. La culpa nos tortura y a veces hace que nos dé remordimiento y después cedemos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, entender que tenemos responsabilidad, ¿ya? De algo que podríamos haber hecho o no hecho y que podemos trabajarlo, esto mejore. Pero ya saben, diferencian. Una cosa es ser responsable y otra es estar culposo, culposa, que es distinto. Uno nos deja avanzar y el otro no. Al contrario, retrocedemos. Y cuando ha habido un conflicto tenemos que tratar de volver a conectar. Eso sí es importante. Hay parejas que he escuchado que dicen, no, lo ideal no es acostarse molestos, pero ¿qué pasa si realmente todavía no estoy 100%? Eso no quiere decir que no podamos ser amables o que no podamos ser comunicativos. Tratemos de encontrar ese momento para volver a conectarnos. Recuerden que el autocuidado también se expresa en cómo hablamos y discutimos. ¿Ya? En la medida que nosotros seamos amables, por así decirlo, con uno mismo, también es amable con el otro. La comunicación debe ser clara. Recuerden, que suene redundante, pidan disculpas si es necesario y tratemos de trabajar para que no vuelva a suceder, pero entre dos. Hay diferencia entre un vínculo sano versus la dependencia emocional, ¿no? Y esto es importante. Cuando nosotros elegimos o priorizamos siempre a la otra persona al 100% y nunca nos priorizamos, nunca hay paridad, y eso suele suceder cuando hay apego más que cuando hay un sentimiento claro. El apego no es sano, el amor sí. Hay que responsabilizarnos también de nuestras propias emociones, sin hacer que la pareja sea la única persona que nos dé soporte. Por eso les decía hace un momento, ¿no? La pareja siempre se ayuda, siempre está en las buenas y en las malas, porque para eso es pareja. Pero ¿qué pasa si una persona siempre está en las malas con el otro? Es decir, sosteniendo, 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 sosteniendo. Pasan años y sigue sosteniendo. ¿Quién te sostiene a ti? Eso ya no se vuelve sano, ya solamente es de una vía. Entonces tiene que haber algo ahí que se tiene que trabajar. Hay espacios de crecimiento en pareja que nos van a ayudar. Uno es que la pareja se acompaña, no se anula. Vamos de la mano, pero no nos anulamos. Ninguno debe perder su voz, ninguno debe perder la facilidad para expresar sus necesidades, cosas que quiere, las cosas que desea compartir. Y aquí viene algo importante también. ¿Qué compartimos? Si somos individuos completos, un solo individuo que estamos compartiendo, desde la plenitud o desde la carencia. Tenemos que compartir desde la plenitud todo lo que nosotros somos, esperando también que el otro corresponda y teniendo claridad. Y vuelvo a remarcar, ¿no? La claridad es importante. ¿Qué esperamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué necesitamos? ¿A qué transamos? Porque todo es a un acuerdo. Eso hace que se crezca junto. De esa forma se crece. Cuidarte, como les decía, es también forma de amar. Amar es amar sin sacrificio permanente. Recordemos, el bienestar de uno y el bienestar de la pareja no es realmente, es opuesto, no, es totalmente proporcional. Y otro de los puntos importantes es que tenemos todavía libertad. Todas las personas que están en pareja tenemos libertad. El estar en pareja no quiere decir que uno se anule, que no tenga libertad para pensar o para actuar. Eso importantísimo. Para cerrar, recordemos, ¿no? Que cuando te cuidas, llevamos la relación a una versión
mejor de ti, como dice la lámina. Y mientras mejores seamos, ¿ya? La relación va a ser más sólida. También es amor. Si nosotros nos cuidamos, hacemos la relación sólida y es amor. El autocuidado, recuerden, no es egoísmo. El autocuidado es algo que va a ayudar a que la pareja realmente sea mucho más sana, porque vivir en pareja no es perder individualidad, es simplemente complementarse.